Cartago fue una de las ciudades-estado más influyentes y poderosas del mundo antiguo. Fundada en el siglo IX a.C. por colonos fenicios de Tiro, Cartago se convirtió en un importante centro de comercio y cultura en el Mediterráneo occidental. Su ubicación estratégica en la costa norteafricana la convirtió en un puerto clave para el comercio entre Europa, África y Asia, y su economía floreció gracias a su acceso a rutas comerciales marítimas, donde hoy vamos a analizar todos los sucesos clave que permitieron su desarrollo, establecerse como una potencia del Mediterráneo hasta su caída y desaparición a manos de los romanos. Cartago comenzó a expandirse más allá de sus fronteras iniciales. La ciudad estableció colonias y puestos comerciales en las islas del Mediterráneo y en la costa del norte de África, así como en el sur de España. La red de colonias permitió a Cartago controlar rutas comerciales clave y asegurar el suministro de recursos valiosos como metales preciosos, textiles y productos agrícolas. La habilidad de Cartago para negociar y controlar estas rutas comerciales aumentó su riqueza y su influencia en la región. Asimismo, Cartago desarrolló una de las flotas más avanzadas y poderosas del Mediterráneo. Varias razones contribuyeron a este desarrollo, puesto que los fenicios ya eran conocidos por sus habilidades marítimas y sus innovaciones en la construcción de barcos. Cartago, heredando estas tradiciones, perfeccionó técnicas como el uso de trirremes y la incorporación de tecnologías de navegación avanzadas. Además, la prosperidad económica de Cartago permitió la inversión en la construcción y el mantenimiento de una flota poderosa. Los ingresos del comercio y la explotación de recursos en sus colonias financiaron la construcción de barcos y la adquisición de equipamiento naval. Cartago enfrentó competencia y amenazas de otras potencias marítimas y terrestres, lo que impulsó la necesidad de una flota fuerte para proteger sus intereses comerciales y expandir su influencia. Para el siglo V a.C., Cartago había consolidado su posición como el principal centro comercial del Mediterráneo occidental. La ciudad dominaba el comercio de productos como la madera, el aceite de oliva, los metales preciosos y los textiles. Su flota no solo protegía sus rutas comerciales, sino que también le permitía proyectar poder y defender sus colonias y territorios. Por lo que Cartago utilizó su influencia comercial para establecer alianzas y acuerdos con otras potencias, incluyendo la Grecia clásica y el Imperio persa. Estos acuerdos ayudaron a asegurar rutas comerciales y proteger los intereses cartagineses, además de que la flota cartaginesa fue clave en los conflictos con las ciudades griegas en Sicilia y las tribus en el norte de África. La capacidad de Cartago para proyectar poder naval le permitió mantener su dominio en estas áreas disputadas. Cartago continuó expandiendo su influencia a través de la construcción de nuevas colonias y la consolidación de su poder en el Mediterráneo. Sin embargo, participó en numerosos conflictos con otras potencias regionales, incluyendo las más relevantes que fueron las guerras contra Roma, que marcarían el inicio de su declive. Las guerras púnicas fueron una serie de 3 conflictos militares entre la República de Roma y la ciudad-estado de Cartago, que tuvieron lugar entre el 264 a.C. y el 146 a.C., y estas guerras fueron cruciales para el ascenso de Roma como potencia dominante en el Mediterráneo y para el declive de Cartago. La Primera Guerra Púnica estalló principalmente por la disputa sobre el control de Sicilia, una isla estratégica en el Mediterráneo que era de interés tanto para Roma como para Cartago. Sicilia estaba en una encrucijada de rutas comerciales, y su control era vital para ambos poderes.
El conflicto comenzó con la intervención de Roma en una disputa entre dos ciudades-estado sicilianas, Mesina y Siracusa. Cartago tenía intereses en la región y Roma vio una oportunidad para expandir su influencia. La guerra se caracterizó por intensos combates navales. Cartago, con una flota bien establecida, inicialmente tenía ventaja. Sin embargo, Roma, que no tenía una tradición naval fuerte, logró construir una flota significativa y desarrollar tácticas innovadoras que permitió a los soldados romanos luchar en las cubiertas de los barcos cartagineses. La batalla de las Islas Egadas, en el 241 a.C., fue decisiva. La flota romana, dirigida por el almirante Cayo Lutacio Cátulo, infligió una derrota crucial a la flota cartaginesa, obligando a Cartago a buscar la paz. El Tratado de Paz obligó a Cartago a ceder Sicilia a Roma y a pagar una indemnización, y así Sicilia se convirtió en la primera provincia romana. Años después, sucedería la Segunda Guerra Púnica, que es famosa por la figura de Aníbal Barca, el comandante cartaginés que llevó a cabo una audaz invasión de Italia. La guerra estalló debido a las tensiones en Hispania y el resentimiento cartaginés por las condiciones impuestas tras la Primera Guerra Púnica. Aníbal realizó una campaña audaz al atravesar los Alpes con su ejército, un movimiento estratégico sorprendente que permitió a las fuerzas cartaginesas invadir Italia. Aníbal ganó una serie de victorias decisivas, como la Batalla de Trebia, la Batalla del lago Trasimeno y la Batalla de Canas, donde infligió una de las mayores derrotas de Roma. A pesar de las victorias de Aníbal, Roma se recuperó y adoptó una estrategia de desgaste. El general romano Publio Cornelio Escipión, el africano, llevó la guerra al territorio cartaginés, particularmente a Hispania y finalmente a África. En 202 a.C., la batalla de Zama, cerca de Cartago, fue el enfrentamiento decisivo. Escipión derrotó a Aníbal, forzando a Cartago a negociar la paz, por lo que fue obligada a renunciar a sus territorios fuera de África, a pagar una gran indemnización y a limitar su ejército. De esa manera, Roma se consolidó como la potencia dominante en el Mediterráneo occidental. Sin embargo, durante un periodo corto de paz, se daría la Tercera Guerra Púnica, que fue en parte una respuesta de Roma al resurgimiento de Cartago y al temor de que pudiera recuperar su influencia. Los romanos estaban decididos a eliminar la amenaza cartaginesa de una vez por todas. Roma, bajo el mando del general Escipión Emiliano, sitió Cartago durante 3 años. La ciudad fue asediada y bloqueada por tierra y mar. Los cartagineses, a pesar de sus esfuerzos por resistir, enfrentaron hambre y falta de suministros. En 146 a.C., después de un largo y devastador asedio, las fuerzas romanas lograron penetrar las murallas de Cartago. La ciudad fue completamente destruida. Sus habitantes fueron asesinados o vendidos como esclavos, y el sitio fue arrasado. La completa destrucción de Cartago marcó el final de la resistencia cartaginesa. Roma reorganizó la región como la provincia de África. La desaparición de Cartago eliminó a uno de los principales rivales de Roma y consolidó su dominio en el Mediterráneo. A pesar de su poderoso imperio y flota, las derrotas en las guerras púnicas, especialmente la pérdida de Sicilia y la derrota en la Segunda Guerra Púnica, debilitaron a Cartago. La Tercera Guerra contra Roma, que culminó en la completa destrucción de Cartago en 146 a.C., marcó el fin de su dominio. La caída de Cartago fue el resultado de su incapacidad para competir con la expansión romana y la pérdida de su influencia comercial y naval. A pesar de su destrucción, el legado de Cartago como una de las potencias comerciales
y navales más importantes del Mediterráneo, perdura en la historia. Además de que la victoria en las guerras púnicas permitió a Roma expandir su influencia por todo el Mediterráneo y sentar las bases para el surgimiento del Imperio Romano. Su destrucción de Cartago significó el fin de una gran potencia marítima y comercial, y la desaparición de una civilización rica y compleja. Todo esto quedó como resultado el mapa político del Mediterráneo, y estableciéndose Roma como la potencia hegemónica en la región durante siglos.